Según el manual que en algún momento yo le proporcioné a ustedes y también le hice leer, en el manual eso también tiene que tener el extracto, ¿no? Eso tiene que describir también en la tesis. La introducción de manual de... Y yo ahí, ustedes, creo que aquí también yo lo tengo. Ustedes se dan cuenta que este es un cable USB PPI, pero claro, esto tiene sí. una codificación de la marca propietaria que es Siemens. Ya, entonces, sí se pueden apreciar este cable había con DB9, es decir, con un puerto de 9 pines, ¿sí? O ahora que viene con un USB. Entonces, estos cables tiene un convertidor de velocidad aplicativo para ese CPU o para diferentes CPU según el manual del fabricante, y eso ustedes lo pueden ver, ahí dice cable PPI usado en tal CPU, en tal CPU, en tal CPU, tal velocidad. Eso, sí, correcto, sí hay un entonces, manual. ustedes ven esa parte y dice TX, RX, PPI. PPI. Sí, cuando habla de T es transmisión, R es recepción y PPI interfase punto punto. Es decir, que este cable puede ser un punto directo con un RJ45, sí y no, pero eso aplica para la comunicación Ethernet. La comunicación Ethernet generalmente son de 9 pines u 8 pines que está aterrizado con una dirección IP. ¿Sí? Y ahí viene el tema de www. ¿Qué significa www? World Wide West. ¿Sí? Entonces habla del HTTP, que también es el HTMX, que es prácticamente otro sistema de comunicación en base a lo que se tiene. Entonces, ¿por qué se utiliza el cable PPI? El PPI es utilizado, tanto el MPI o el PPI, que es el multipunto, interfase multipunto, o el punto a punto, se lo utiliza para una comunicación directa con el autómata. Cualquiera de esos cables se utiliza directamente para el autómata, ¿sí? En el caso de Roger Automation es el Anaconda, ¿sí? No más. Solo acá. Sí, Ya. Sí, eso es para ustedes, ¿no? De pronto en YouTube se hace famoso, fabuloso. Entonces ustedes se dan cuenta que tienen el software que aplica para este tipo de PLC, que es el S200, el Stick 7 MicroWin, ¿sí? El Stick 7 MicroWin viene con diferentes service packs, ¿sí? ¿Qué significa service pack? Service pack. Ajá. Servicio, paquete de servicio. Paquete de servicio, pero en sistemas de PC, ¿qué significa service pack? Ya, esos son temas que tienen que poner en su tesis. Service pack. ¿Sí? A ver, cuando ustedes compran un paquete, y les digo todo esto porque tienen que aterrizarlo en su tesis de manera conceptual, ¿sí? En el detalle. Es decir, para nosotros tener un software SCADA en un PC aplicado para la industria o para nivel académico, el equipo que va a soportar ese software tiene que tener unas características tales como, ¿sí? Un Core i5, un Core i3, una velocidad de transferencia de 19.200 baudios, que tiene que tener una pantalla de 32 o de 64, que pueda tener un puerto paralelo, un puerto DB9 o un puerto USB de alta velocidad de transferencia, porque hay 1.0, hay 2.0 y hay 3.0. Ya se introducen en lo que es el hardware, ¿sí? Porque es en el PC donde va a ir a estar instalado el software. Claro. Ya, entonces eso tienen que detallar ustedes en la tesis, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes dicen, bueno, ahora sí, detallamos, ¿por qué detallamos esta complejidad de elementos? Porque el software, el MicroWin, tiene propiedades que son específicamente solo para el S1200, para el S200. ¿Qué versión de CPU? CPU versión 214, ¿sí? 214 es la de acá abajo. Ya, el CPU tiene un número, ¿verdad? Sí, de correcto. acuerdo al número del CPU es un 224XP. Este de aquí, es el CPU. Sí, el CPU es 224XP. Ya quiere decir que el PLC, al momento de hablar de un CPU, se convierte en ¿qué cosa? Se convierte, perdón, no, Al hablar que un PLC tiene CPU, ¿en qué se convierte? en un computador. En un computador, ¿verdad? En un procesador de datos, ¿sí? No en un computador, sino en un procesador de datos. Entonces, al hablar de un procesador de datos se convierte en otro hardware, ¿no? En otro dispositivo. Que ese dispositivo debe tener una complejidad de la misma manera en el que va a soportarse un SCADA. ¿Sí estamos claros?
Entonces quiere decir que ese CPU 224XP es una versión superior al CPU 214 o una versión superior al CPU 210, ¿sí? Porque hay diferentes gamas de esa versión. Entonces ustedes especifican por qué tenemos un CPU 224XP descontinuado al momento, se lo utilizó por las falencias económicas, porque fue donativo, bla, 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 ¿sí? Eso es un tema complexivo. Y hay que poner un concepto de eso. Claro. Es que ese es el inicio, Ese es el correcto. inicio. Por eso es que yo lo tengo así en el inicio de... Lo que está haciendo Estudio está correcto, ¿ya? Pero está hablando solo de la escala, pero ustedes tienen que colocar el componente para poder activar esa escala. Profe, ahí viene mi pregunta ahí viene mi pregunta en el marco teórico. Yo me tomé primero, por ejemplo, el SCADA. De ahí vengo con los programas, pero no sé si sería primero. Pongo esta Primero es parte, eso, esta después parte, el SCADA. de ahí me voy al SCADA y Correcto. busco los otros En la programas. tesis que ustedes bajaron, tiene que decir lo mismo. Tiene que decir lo mismo. Solo ahí entra nosotros que somos para hacer las palabras. Exacto. O sea, Tiene hay que que decir lo copiar, mismo. no hay que copiar, sino hay que sacar lo que nosotros necesitamos. Y lo colocan. Porque, por ejemplo, lo que yo tengo tomado ahí no es de ninguna tesis. Eso yo lo estuve buscando, saco y Eso es con investigación. referencia. Ahí, si usted lo escucha, va a decir, eso es investigación, eso es científico. ¿Ya? Pero O sea, realmente es así. Entonces, ¿ustedes qué están haciendo? La estadística, que quiere decir ustedes con las preguntas, no necesariamente van a hacer preguntas, sino que lo están haciendo en base a una vigencia tecnológica que el mercado industrial les está exigiendo. Entonces, ustedes están teniendo hipótesis y están teniendo un muestreo, ¿sí? Un muestreo al azar. Lo que ustedes están haciendo ahora es un muestreo al azar en cuanto a la implementación del sistema SCADA. ¿Por qué es un muestreo? Porque ustedes en el instituto, en el área de automatización y control e instrumentación, en las materias no tienen un material como para trabajo Didáctico. académico, ¿sí? Entonces no es necesariamente que ustedes tengan una estadística o una encuesta, porque ustedes no están haciendo un trabajo social, ¿sí? Ya. Si es que lo pide el máster, no lo a manera formal, indicando que es diferente, porque ustedes van a tener 3 revisiones. Ya. 3 revisiones van a tener, ¿sí? Sí sabían eso, ¿verdad? Son 3 revisiones las que van a tener. La mía, la de Juan Diego y la del máster, ¿sí? Que el máster de ahí quiera de las 2 revisiones hacer nulo, eso me encargo yo, ¿sí? Eso yo me encargo. ¿Ya? Porque ustedes de que van a tener que hacer un artículo científico lo hacen, pero su tesis es tesis. ¿Estamos claros? Ya, Sí. entonces, volviendo al tema, este Stick 7 MicroWin está utilizado para diferentes CPU, ¿sí? De la gama del S200. ¿Qué es un S200? ¿Qué significa S200? Simatic. Así. Simatic y Siemens. Siemens es el fabricante y Simatic es el software de aplicación. Pero el Stick 7, ¿qué significa? Ustedes tienen que detallar eso en un glosario, ¿sí? En la tesis que ustedes bajan debe decir un glosario. Entonces, el Stick 7 significa, en inglés, step. Step significa paso, ¿sí? Paso 7, ¿sí? ¿Por qué significa paso 7 MicroWin? Porque micro, estamos hablando de un PLC de gama baja, ¿sí? ¿Qué tipo de PLC es un S200? Ustedes ponen en glosario, PLC, clase 1, división 1, gama baja, portal y tal, eso es investigación. ¿Ya? Eso tienen que colocar en la metodología. Si se dan cuenta que más Sí, palabras porque metodología es bastante. ¿Ya? Entonces, cuando especifican esa parte, entonces viene el tema del manual, ¿sí? Sí. Que es lo que generalmente, como ya el software está, esto no lo van a detallar tanto porque esto ya está hecho, De ¿sí? acuerdo. Pero ustedes detallan que ya reconociendo las variables de entradas y salidas en las maquetas de aplicación, y ustedes detallan las maquetas de aplicación, que yo les voy a pasar el artículo científico. Ahí está detallado cada una de las maquetas. O sea, eso ahí solo se lo adiciona al marco teórico. Al marco teórico. Maqueta 1, maqueta 2, módulo, mesa de adquisición de datos y las detalla. ¿Qué hace cada cosa? ¿Cuál es el alcance que se lo complementó en un artículo científico dado por el Instituto Tecnológico Simón Bolívar? Bla, bla. Eso también tienen que poner, ¿sí? Pero ya detallan que eso ya está existente. Claro. Y ustedes están haciendo el uso de la tecnología con una interfase hombre-máquina. ¿Qué significa interfase hombre-máquina? ¿No? ¿Qué significa interfase hombre-máquina?
O sea, la comunicación entre la máquina. ¿Qué significa interfaz hombre-máquina? HMI, ¿no? HMI. Ya, HMI. Entonces, si ustedes se ponen a ver, el PLC tiene bloques de programa, el software aplicativo del PLC tiene bloques de programa, tabla de símbolos, tabla de estado, bloque de datos, bloque de sistemas, ¿sí? En estos bloques de sistemas tiene contraseñas, que el PLC ya tiene una contraseña, ¿sí? Y tiene áreas remanentes y filtradas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes para bajar el programa tienen que conocer una contraseña, ¿sí? Pero no va a ser el caso en esta ocasión. Bloque de datos le va describiendo de qué manera ustedes programaron, qué significa cada variable, qué es lo que hicieron los compañeros de automatización en el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos el enlace, hacemos una carga en el PG. El PG es en el software de nuestra máquina. Siempre va a presentar ese error de comunicación, pero vamos a tener que hacer un enlace, ¿sí? Esto es importante, ¿no? ¿Qué significa la interfaz? Es un PC PPI, ¿sí? Por default, el protocolo es PPI y el modo es de 11 bits, mientras que la dirección más alta de este PLC es hasta 31. ¿Cuál es la dirección que tenemos aquí por default? Número 2. Es la dirección 2, ¿sí? La dirección es 0, ¿sí? La dirección remota es la 2 por default, pero la dirección es 0. Entonces, una vez que vamos a hacer el ajuste de la interfase, eso es como realmente se lo comienza a seleccionar, ¿no? Tenemos MicroWin, PC, PPI, ¿sí? Vamos a propiedades, en el caso que no se tenga. Dígame, Cox, ¿qué pasó? Cuénteme. ¿Te ha quedado, Cox? Sí. Mañana vengas a dar el examen supletorio. Sí. 6. Sí. El único que se quedó. ¿Quién más? No es necesario, ya está pasado. Sí. Ya, entonces aquí le selecciona cuando es USB porque lo está reconociendo en teoría, ¿no? Entonces vamos al cable PC PPI y luego le damos un... Cuando ya tenemos esto, vamos a darle doble clic. No lo reconoce. USB, PPI, dirección 0, time 1 segundo. ¿Sí? PPI avanzado, red multimaestro. ¿Cuándo es red multimaestro? Cuando son varios equipos, ¿no? Varios PLC. Sí. Si se ve la velocidad de transferencia, generalmente para serie es de 9600 kilobits o baudios por segundo, ¿sí? Y la dirección más alta, que es la 31. Bits o audio es sinónimo, o es lo mismo. Sí, parece que no puedo expresar un ratito. Estaba parpadeando ahorita. No, ya no parpadea. A ver ahí. Ahí ya parpadea. Y aquí está. Ahí parpadea. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Ahí está. No estaba, es que, ya, ahora, una cosa importante, aquí se lo está corriendo en una Oracle máquina virtual. ¿Por qué? Porque no soporta por el cable, que usted ya lo conoce ese tema, ¿no? El cable no le da, y esa fue mi preocupación, porque el cable solamente sirve para hacer la transferencia del PLC, más no para el SCADA, ¿sí? Entonces, luego le damos a aceptar, ¿no? ¿Ya? Y se cargará en ya existía ese problema, ¿no? Sí. El MicroWin lo estamos utilizando en Oracle, ¿no? Sí, el MicroWin, lo que pasa es que el MicroWin podría trabajar en el VM, pero hay un conflicto con el asunto del cable. Entonces se hace la carga y descarga de un programa o variables dentro de una máquina virtual, y una vez que quede cargado esto, con los objetos de programación, se hace la extracción de las variables, ¿sí? Pero ahora vamos a definir esa parte, ¿no? Ya. Miren, ustedes tienen aquí un bloque de programa en donde I00, usted tiene el programa que ellos definieron, ¿cómo lo definieron al final? ¿Qué significa I00? ¿Sí lo tienen? Ya, si lo tiene, ese sería bueno que ustedes lo copien, lo peguen y lo pongan en la...
en la diagramación. Y 00 es una variable de entrada, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es... Esta máquina virtual no la tengo. ¿Tú tienes esta máquina virtual? Ya, miren. ¿Es VirtualBox? VirtualBox. Sí, pero la tenía, se me hizo pedazo. A ver, miren. La programación como tal, si ustedes se pueden dar cuenta, es un diagrama ladder, es un diagrama de escalera. El diagrama ladder un auto, ya. Auto, un paso. ¿Cuál es el objetivo? Que eléctricamente esto tiene un bloqueo, ¿sí? Si se da cuenta, cada uno de estos puntos de contactos, ¿se acuerda lo que le expliqué el día viernes? ¿No? Sí, Cada uno de estos puntos equivale a las señales de alarma que van en comunicación con este DB, ¿sí? ¿Qué le llamo conector DB? DB9, 9 pines. DB25, que es el anterior inexistente ya puerto paralelo, es el que se utiliza solamente para hacer el enlace de señales con 24 voltios directamente a la entrada, ¿sí? ¿Cuánto puede soportar? Hasta 5 metros, ¿sí? Sin pérdida de voltaje. ¿Ya? Porque eso también tienen que definir ustedes en la variable qué son las entradas del PLC. Sí, ¿hasta cuándo es el rango de operación? Nada más, no es un detalle completo, algo muy superficial. Entonces, ¿esto qué extrae de este panel o de este proceso? Simplemente las alarmas de encendido y apagado, ¿sí? Que son este sistema de alarmas y este cable de acá, ¿no? Estamos hablando de un contacto normalmente abierto para una alarma 1 y un contacto normalmente abierto para otra alarma que también llega al PLC. Solo que va a encender y apagar nomás. Va a encender y apagar. Una cosa que entonces no está conectado a los niveles. Estos niveles están conectados allá, ¿sí? Y esto aquí nosotros no podemos extraerlo para ponerlo en la escala. Eso está extraído ya. Sí, eso ya les quiero explicar. ¿Sí? Ah, ya, entonces. Ya. Acá está la Cuando variable. ustedes tienen esa, ya, ¿cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, cuando ya vamos a esa parte, ustedes familiarícense, lleguen a un rato, vengan para acá y luego... Ya, entonces esa parte, esas señales son comunicadas de manera eléctrica, más no por protocolo de comunicación, comunicadas eléctricamente a través de estos puertos, cableados ya estructuralmente hacia esta distribución de borneras, ¿sí? Quiere decir que esto va directamente hacia estas variables de entrada. Si se dan cuenta que va a estos cables negros, que es la alimentación, ¿sí? Eléctricamente yo les orienté a los jóvenes para que vaya el asunto de la alimentación de 24 voltios, pase por un contacto en el sentido de un foco, un control básico, ¿sí? Llega hasta la variable del PLC y se tiene la comunicación en física de manera remota. ¿Cómo se llama eso en la industria? Esto se llama RTU, ¿sí? Y ustedes ponen, ¿qué significa RTU? Ya se lo dejo de tarea, ¿sí? Entonces, esto se llama procesos de campo y esto se llama bus de instrumentación y control o fuerza, en el peor de los casos, que esto solamente es control, y va a un RTU, un panel de adquisición de señales físicas en la instrumentación. Eso se llama ISA. Separamos las variables de sensado versus las variables de control. Y esto es reflejado, ustedes se van a Monteverde, si alguna vez han ido a Monteverde, ustedes ven al fondo, están todas las válvulas, las volvulerías, y luego van unos gabinetes con aire acondicionado en un cuarto de donde se encuentran los PLC, los fusibles y todo lo demás. Eso no es multipropósito, es la gasera Monteverde, en Santelero. Entonces, esas circunstancias es normativa internacional. Tenemos las dos variables de proceso física a remota distancia y tenemos la adquisición de datos de manera aterrizada a escala. Por eso se llama a escala, ¿sí? ¿Dónde entra la normativa? IEEE, la DIN y la NEMA habla de la posición de los breakers de las señales de campo versus las señales de control, ¿sí? Se dan cuenta que esto está abajo, relés y PLC está abajo. Fusibles, que debería estar arriba, pero por espacio se lo puso a la par, y la regleta de bornes, que es la que distribuye, ¿no? De control y de fuerza. Control y fuerza. ¿Sí? Si se dan cuenta, hay dos señales que son de 24 voltios, alternos y DC, para tener la alimentación al PLC y la alimentación a estos relés. ¿Qué sirve? Que cada uno de la parte de la programación tenga independientemente su relé de protección.
Y esto se convierte en una variable de entrada, ¿sí? Una variable de entrada que activó ahorita, ¿qué activó? Aquí. Ya, la bomba, ¿sí? Que activó una bomba, ¿sí? ¿Por qué activó la bomba? Porque le estoy dando actividad al proceso 1. La apagué, ¿sí? ¿Por qué? Porque está vacía la cisterna y son parte del permisivo, ¿sí? Eso se llama permisivos de control, ¿sí? En instrumentación que nosotros vimos esos permisivos, ¿por quiénes está dado esos permisivos? Esto es un tanque de almacenamiento, pero los permisivos me va a dar los sensores de nivel, que se llaman level high, level low, ¿sí? Pueden ser diferentes tipos. En este caso la aplicación es el más barato, ¿no? Que es este relé que ustedes ven aquí, ¿sí? Este relé es el que coge las señales e histéresis de nivel alto y bajo, pero aquí hay un problema, ¿no? Usted ya lo sabe, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? A ver. Las dimensiones de los tanques. No, aparte de la dimensión del tanque. Los sensores solamente trabajan al nivel alto la mitad y al nivel bajo por tiempo. Es decir, no está todo el uso. ¿Por qué? Porque aquí esto no lo van a hacer ustedes, sino la próxima generación van a tener que cambiar este tanque, ¿sí? Hacerlo más grande. Porque no tienen la misma dimensión. Claro, porque por más que se llene esto, lo de allá es más amplio que el de acá. Ah, correcto. ¿Sí? Nunca va a llegar al nivel alto. Llega creo que con las completas, pero va a ser un proceso muy tedioso. Entonces, si ustedes se dan cuenta... ¿Y el tema de esto? Que pusieron un tiempo, chicos. Un Eso es temporizador. un timer, ya mismo vamos a ver el programa, ¿sí? Entonces, eso quiero que ustedes tengan claro. Cuando ustedes tienen claro ese panorama, ustedes ya saben que entonces esta señal corresponde al otro relé y al mismo tiempo para tener habilitado nuestro sistema de monitoreo de temperatura. A propósito, ¿está apagada esa temperatura o está encendiendo? Está encendida. Está apagada, bien, está bien. ¿Está encendida? Siempre está apagada. Más. La roja está en paralelo Ah, ya. con esta No, resistencia, ¿sí? Porque está en 24. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nosotros tenemos variables de entrada. No tengo el detalle a la mano porque el informe no lo traje, ¿sí? Pero esas variables son las que realmente conllevan a tener solo dos controles o dos salidas a controlar. ¿Cuáles son esas salidas a controlar? Primero nosotros tenemos que definir, así sea que ustedes vayan a hacer la escala, pero ustedes deben de conocer la parte de las variables, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis variables de acceso y de control? Mi pulsador 1 y mi pulsador 2, que van a ser variables que van a ir directamente, eléctricamente, funcionando a mi bomba y a mi resistencia, ¿sí? Pero ¿cuáles van a ser realmente esos permisivos? En este caso tenemos un control térmico, tenemos unos sensores de nivel que me van a hacer enclavar este contactor, ¿sí? Que está funcionando porque está vacío, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra señal base? El contactor, ¿sí? No el sensor. Sí, porque el sensor eléctricamente lo que hace es mandar la señal al contactor para que el contactor enclave o desenclave. ¿Estamos claros? Va a ser un permisivo de paso. Ya, y vamos a aterrizarlo ya mismo en el proyecto, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la señal está solamente cogida en blanco, ¿no? No hay voltaje, simplemente es un contacto seco, porque por aquí circulan ya 24 voltios, ¿sí? Alimentados a través de este bus, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa con el controlador. El controlador tiene dos señales discretas que dicen cuando activa y desactiva la resistencia, pero son alimentadas a través de 24 voltios a través de este bus, conectadas hacia el PLC para tener mis variables de control, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las salidas que vamos a tener? La Q00 y la Q01, que es la resistencia. Pare de contar. No hay más que dos salidas a controlar. Por eso la automatización en el SCADA es simple. Por eso les pido a ustedes que tienen que poner una tendencia de histórico, aunque sea para reflejar la complejidad de su trabajo. ¿Esa tendencia cómo sería? O sea, Mientras está prendida la bomba, mande un pico y mantenga una estabilización en activación y desactivación. Nada más. Ya les voy a mostrar que ya lo encontré, creo que lo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿está claro hasta ahí? o sea, llega el pico cuando estén aquí, por ejemplo. Cuando aquí prende, en medio. ahorita, por ejemplo, a ver, escúchenme. Cuando ahorita prendió la bomba, Ya, ¿sí? está mandando. Entonces prendió la bomba, está mandando el agua y le va mandando un diagrama. Ya, hasta que Cuando llegue a acabar. apaga ¿por cuándo va a apagar? Cuando se Cuando llenen acabe. de... No, cuando apague el timer. En el programa ¿Ah, ya? cuando apague el timer. ¿Sí? Apaga el timer, entonces todo debe ser igual. La tendencia debe ser igual al timer de la Ya, programación. una consulta, entonces,
a nosotros al quitarle ese timer que hicieron la programación los chicos, entonces abajo Esa programación la hice variar, yo la hice variar, porque no estaba trabajando eso estaba parpadeando. Ah, sí, el motor era eso estaba tac, 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 tac. Entonces, ¿qué se utilizó? Ahí viene la otra contraparte. ¿Por qué se utilizó otro módulo? A ver, esto no era lo que prendía y apagaba, ¿sí? Lo que prendía y apagaba era la resistencia. La resistencia prendía y apagaba, ¿sí? Y ese que es Y el motor. El motor fue el timer. El timer se le dio es un receso porque debemos trabajar con los sensores. Claro. Porque lo ideal simplemente es hacer una automatización que mientras se pulse, prenda y luego apaga. Prende y luego apague. Pero la intención es hacerle ver a ustedes y a las personas que venían a la casa abierta que cuando llegue el nivel de agua hacia al nivel medio, apague. ¿Ya? Porque no tiene un control de nivel bajo. ¿Por qué? Porque no está trabajando el nivel alto. Esto no debería trabajar así. Eso automáticamente llega, apaga y una vez que baja, Se enciende. pero no funciona así. ¿Por qué? Porque las olas apenas llega, apaga y cuando medio bajaba no se encendía. Estaba muy sensible. No es sensible, sino que está trabajando con el nivel medio. ¿Ya? Entonces la parte eléctrica, como está acá en el relé de flotador, es una sensibilidad ya propia del relé. ¿Sí? El relé trabaja, si usted se da cuenta, aquí dice electrodo 1, electrodo 2, electrodo 3, ¿sí? Electrodo 1, electrodo 2 y electrodo 3, ¿sí? Va con una alimentación de 220 voltios, que es la que dentro hay una electrónica que hace que haya esa estéresis y esa distancia entre los electrodos, pero no está trabajando así, ¿sí? ¿Estamos claros? Sería entonces, por ejemplo, La solución es construir otro tanque. claro, de la misma capacidad, del mismo volumen de este. Por ejemplo, si hace trabajo aquí en alto y apague la bomba. Apaga la bomba y a lo que Y en baja. el momento del diagrama, en la presentación del diagrama sería, llega abajo, manda una señal, llega a medio, sube más el pico. No, pues es llega que la de máximo, abajo no baja. está trabajando. Solamente trabaja esto. ¿Por qué? Porque está mal, eléctricamente está mal posicionado. Ya vamos a explicar eso. Ya. Sí. Entonces, ¿estamos claros? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ya, entonces vamos ahora a la programación. ¿Sí? Y en la programación sí se da cuenta que allá dice que está encendida la Q0. ¿Cuál es la Q00, no? O la Q01. Ya, si es la Q01. Sí. Ya, la Q01. Déjeme ver, está aquí. Esta es la Q01. Miren, está activada, ¿sí? Si la Q01 está activada y tenemos un T39, que es el timer, el que realiza la marca M01 y que se mantiene fijo en los 3000, en los 6 segundos, ¿sí? Porque si es 60 por 100 milisegundos son 6 segundos, ¿sí? En los 6 segundos que está parametrizado ese timer una vez que sense el nivel alto, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el M01, pero por ejemplo, pulsemos ahí el paro de SS. Ya, ahí apagó el M01, ¿sí? Entonces, el bloqueo es el I0.4. ¿Sí? Préndalo de nuevo. Ahí está el I0.4, ¿sí? Entonces, la parte medular de la automatización es entre el PLC y el software aplicado. Eso es la automatización. Es netamente la automatización, ¿sí? No es el SCADA, ¿sí? El SCADA es el artificio para poder tener una operación. ¿Para qué? Para mejorar indicadores, para mejorar tendencias, para tener un control visual, ¿sí? Y no incurrir en una lógica de programación, que es el sistema ladder. En el logo es KOP y también está el AWL, ¿sí? Que es a través de vaya, pues el nombre se me va. Subrutina. No es subrutina, algoritmo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos claro el panorama, el I04 está correspondiente es al botón que habilita ese proceso, ¿sí? El I04 es el botón que habilita el proceso, mientras que el I02, pongamos en off. No, allá, sí. Ya apagó, ¿verdad? Ahí apagó. Ya, miren, aquí apaga en cambio el I05 y el I1.3. ¿Ya? Porque hay que definir, si usted, por eso le decía, usted tiene ahí
Usted tiene ahí el programa. Sí, el programa, sí, el que se puso los nombres de la solución. Hola, mijo. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí está, mira, el proyecto Casa Abierta, aquí está. ¿Sí? Yo lo estoy abriendo en la computadora como tal, ¿sí? Y aquí tenemos ya una cosa que ustedes deben de tener en cuenta, ¿sí? Ya. Lo que es programa, decimos dónde está. Aquí está, referencias cruzadas. Pero no han trabajado aquí con ninguna. Este no era entonces. Lo que pasa es que cuando esto puede estar muy organizado y con por ejemplo, miren, yo puedo cargar este programa, ¿sí? Yo puedo cargar este programa como está, ¿sí? Sí. Pero al momento de yo descargar, extraer ese programa al software de aplicación, no aparece así. Aparece como lo ven ustedes acá. ¿Sí? ¿Sí? Se automáticamente se vuelve todo a un solo pin. Su rutina ya no hay, mira. Ni siquiera hay al lado, ¿sí? Entonces automáticamente lo pasa de esa forma. Entonces el M01 básicamente no es una marca interna, como los B, que también es otra marca interna, y lo que se busca contrarrestar, no a cuestionar la programación, porque la programación ya está operativa, ¿sí? Sino más bien a tratar de interrumpir a través de un bit del programa del SCADA, interrumpir esa aplicación. Y ahí es donde entra el artificio que se lo hizo, que yo lo hice realmente, ¿no? Que fue parte, debió haber sido parte de su trabajo, ¿sí? El colocar un B00, ¿sí? En este caso, y un B01 cerrado, que son marcas del PLC, ¿sí? ¿Por qué? Porque este B00 y B01 no consta en ninguna parte. Ustedes ven algún B, una bobina que diga B, no hay, ¿verdad? ¿Ya? Entonces eso es lo que nos dio prácticamente la referencia para poder bloquear y tener un control a través de un bit que va a estar graficado, ¿sí? Un bit virtual, pero que va a estar leyendo en base a la marca que tiene internamente el PLC. Porque acuérdense lo que yo les decía, usted estaba en la clase pues esa vez que les decía, ¿por qué se va desde Q00 a Q07? Sí, que no recuerdo. ¿Por qué va de Q00 a Q07? Eso. Porque son unas salidas que tiene el PLC. No, aparte de eso. Yo sé lo que usted lee ahí, pero ¿por qué va de Q00 a Q07? Porque son los pasos a seguir. No. Q00 a Q07 es porque son 8 bits, ¿sí? Entonces 8 bits que equivale a un byte. Entonces hablamos de que en un PLC nosotros podemos monitorear bits, podemos monitorear palabras y dobles palabras, ¿sí? Y podemos hacer operaciones aritméticas en base a esos bits. Son 8 bits, un byte. Un byte, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende mucho el PLC. Hay PLC que tienen 16, es decir, que ese PLC puede manipular ¿cuántos bytes? 2 bytes. ¿Ya? Entonces, asimismo tenemos las salidas de acuerdo a la versatilidad del PLC. ¿Ya? Asimismo, el PLC varía en su aplicación. Ese PLC se alimenta con 24 voltios. Hay PLC que se alimentan con 110 voltios. Hay PLC que se alimentan con 24 voltios externos y 110 de potencia. Y la salida del PLC depende de qué tipo de aplicación vamos a necesitar. ¿Qué tipo de salida tiene ese PLC, Edison? ¿Qué tipo de PLC tiene usted? No, a pesar que esté descontinuado está la memoria, pero el PLC es el mismo. La salida va a ser siempre la misma. Hay dos tipos de salida en cualquier PLC, continuados o activos. Es lo mismo, descontinuados o activos. Analógica y digital. Ya. Entramos en analógica y tal, ya son las variables porque vimos en instrumentación. Pero ¿cuáles son las salidas que va a tener ese PLC? Va a tener colector abierto, cátodo a tierra y salida tipo relé. ¿Sí? ¿Eso que estamos hablando? De control. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que mi Q00 es una salida de colector abierto. ¿Sí? ¿Saben lo que es una salida de colector abierto? No. Tienen una pluma, presten una pluma para enseñar.
Ya para ir terminando ya mismo. Bueno, consulta, ¿y ese de ahí cómo maneja solo 110? Este de ahí maneja 24 voltios de alimentación. Se alimenta con 24 voltios Sí. y las salidas también son a 110, mire la de aquí dice. ¿En qué parte? Arriba. No, pero ¿dónde? Aquí dice, mira. Ya, entonces aquí se da cuenta, aquí tengo 1M, tiene 24 voltios, ¿sí? Se alimenta con 24 voltios. Se alimenta y sus salidas son... Y sus salidas son dependiendo con 24 voltios también. También son 24 Sí. voltios. A ver, mira. Una salida de colector abierto es esto, ¿sí? Generalmente, esta es una salida de colector abierto. ¿Ya? Ah, ya. Es decir, que aquí va mi carga, mi relé. ¿Este cumple esa Y función? esto es una salida de colector abierto. O sea que Sí, a ahora, medida que se le va otorgando un cierto tipo de vamos corriente, a tener una corriente colector emisor o una corriente de salida que es propia del PLC. Hay PLCs que tienen una salida con lógica negada, es decir, no tienen un NPN sino un PNP. ¿Sí? Entonces depende mucho de la lógica de programa, la lógica de salida y de programación que se requiere. ¿Por qué decimos eso? Porque si tenemos unas variables, ¿sí? Vamos a tener que el código I0.0 y 0.1 hasta el I0.7 equivalen al bit o al byte I0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos aquí del 1 al 8. ¿Ya? Entonces decimos también que una palabra va a ser un código octal 1010 equivale en binario ¿a qué número? Tienen que explicarlo, ustedes tienen que entrar a eso equivale al 10. ¿Ya? Entonces tienen 0, 1, 0, 0 equivale al 100. 4. ¿Sí? Sí, porque aquí también... ¿Por qué? Porque son reglas de Ya, eso tienen que estudiarlo, eso tienen que ponerlo ahí. Exacto. ¿Ya? Esto es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 4. Si 2 a la 0, ¿cuánto es? 0. 2 a la 1, ¿cuánto es? 2, 2. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4, 4. ¿Seguro? 2 a la 4, 2 a la 1, ¿cuánto es? 2, 2. 2 a la 2, 2 a la 2, 4. 4. Ya. Entonces tenemos 2 a la 4, que es el único 1, ¿verdad? Entonces 4 por 1, 4. El resto, 0, 0, 0. ¿Cómo convertir de decimal a binario, de binario a decimal, de binario a octal, de binario a hexadecimal? Algo simple. No les estoy diciendo estudien eso, pero eso tienen que saberlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se trabaja con bits. Sí, está claro que no es algo tan... O sea, el momento en que se necesita coger y enlazarse un poco más en una programación, tienen que visualizarlo desde el enfoque de electrónica digital, analógica, hasta control eléctrico industrial. Porque esto es un mixer de todo. Pero la parte más fundamental es la instrumentación. Porque el PLC no trabaja solo con señales de contacto, sino con instrumentos. ¿Qué significan los instrumentos? Es la garantía de la precisión y exactitud de un proceso. Una consulta que nosotros eso de aquí Eso tienen que ustedes escribir. no profundizaron al máximo. Ya. Pero ahorita olvídense de eso. Ya ahorita ya están de las Entonces aquí solo hojas. escribimos la Esto carga usted, binaria no, básica, a ver. O solo la Ustedes tienen que describir, miren. Cuando ustedes describen eso, cuando ustedes escriben qué es un PLC, ¿qué es un PLC? Programador lógico. ¿Cuál? controlador lógico Ya. programado. Me parece que sí algo aprendió ahí Kinder. Ya, es un controlador lógico programable. ¿Sí? ¿Por qué se llama controlador? Porque va a controlar un proceso. Controla variables de entradas y salidas. Es decir, aquí tenemos input y tenemos output. ¿Sí? ¿Sí? Lógico, ¿por qué se llama lógico? Porque nosotros le damos la aplicación en base a un proceso según la lógica que requerimos, ¿sí? Sea lógica binaria, sea lógica de control, sea lógica análoga, ¿sí? Y los programas en base al resultado que queremos controlar, a un actuador, ¿sí? A un motor,
Por eso yo le estaba dando el artículo, porque eso lo resumo yo, lo resumo en un cuadrito, en una figurita, ¿sí? Y enlaza todas las materias, ¿sí? Entonces, para no ir a este tema, hablamos de que una palabra, ¿sí?, equivale a ¿cuántos bits? Un byte equivale a 8 bits. Una palabra a 16 bits, ¿sí? Y una doble palabra a 32 bits, ¿sí? Entonces esto va enlazado en una palabra y en una doble palabra que equivale a una lógica booleana, ¿sí?, que es la que se especifica en la programación y la que usted ratifica en el SCADA. Ahora sí sabe por qué se pone booleana, ¿verdad? ¿Por qué cogí yo ese día a booleana? ¿Por qué? Porque viene enlazado a la lógica del PLC, ¿ya? Cuando tenemos esa lógica booleana, nosotros podríamos definir que también podemos hacer operaciones. ¿Qué operaciones podemos hacer, Kinder? Las operaciones básicas. Básicas. ¿Qué otras operaciones? Matemáticas y también físicas y también de cálculo. Podemos hacer integrales, podemos hacer derivadas, ¿sí? Y simplemente matemáticas como la recta, ¿sí? Que usted también vio eso. Entonces eso se hace en la programación. Lo que ellos hicieron aquí, los señores que cogieron el programar, les acepté esto porque ellos no tenían noción de esto, ¿ya? Pero esto se puede simplificar la programación, ¿ya? Pero eso no es para ustedes ya, y yo tampoco he tenido tiempo para ratificarlo. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Sí? El asunto es que el B00 y el B001 son marcas, ¿sí? ¿Qué son marcas? Son bobinas internas del PLC, ¿sí?, que son llamadas en base a la programación. ¿Por qué se pusieron esas marcas que son llamadas de manera, es decir, esto va a ir enlazado en un gráfico del SCADA, ¿sí?, en un botón que va a activarme el estado de 0 o 1, y es decir, me va a forzar esta marca. ¿Para qué? Para que en mi control yo pueda forzar el prendido y el apagado de mi salida, que en este caso el Q00 corresponde a ¿qué cosa? A la bomba, y el Q01 a la bomba, ¿no? Son las dos únicas variables que necesitamos controlar, que ya está programada, ¿sí? Ya saben el tema del timer, dónde viene, entonces eso se le proporcionará. Cuando ya tenemos establecido esa comunicación, ya sabemos que el Q01 va a tener un B00, es decir, pongámoslo acá, ¿sí? El Q01 va a tener un B00 y un B0.1 negado, ¿sí? ¿Ya? Que es lo que ustedes ven ahí. Mientras que el Q0.0, que es la resistencia, va a tener los dos restantes, ¿no? Este es Q00, B01, este es el Q01, que es la bomba. Ya. ¿Cuál va a tener ahí? El Q0.0 va a tener el B0.2 y el B0.3, que va a ser el negado, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, active entonces los dos procesos. Ya, ahí están activados. Entonces activamos en automático los dos. En estado de automático. Sí. Listo, están los dos en estado de... Entonces, ahí está mostrando ya que activa la bomba. No hagas eso. ¿Qué pasó? Se está quedando sin batería. Ya. Q01 es la bomba y Q00 es la resistencia. Si se dan cuenta, porque cambia de estado y el Q00 se mantiene apagado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, que si queremos forzar, va a ser el B01 el que vamos a tener que forzar, porque este va a ser la bomba y este va a ser la resistencia. ¿Sí?
Ahora, cuando ya tenemos enlazado esto, ya sabemos que está funcionando bien. Ahora sí, nos vamos de esta máquina virtual, ¿sí? Nos vamos de esta máquina virtual y ahora sí nos vamos a ir a la máquina virtual en la cual está trabajando, eso es mío. Nos vamos en la VMword, que es donde tenemos el paquete del WinCC. Yo borré todita la información del teléfono para quedarme grabado. Ya, vamos a darle el runtime a la máquina virtual. Runtime es el tiempo de ejecución realmente, ¿no? Eso no lo encuentra en cualquier... Gracias. Igual esto lo voy a subir a... Sí puedo subirlo a YouTube, profe, y ahí le paso el enlace para que de pronto los que quieran saber. Digo, si no hay problema. Eso que no pase nada, yo estoy explicando esto a ustedes porque es de todos ellos que son los... Ellos van a contar, mire lo que ellos están haciendo el módulo, eso se va a enlazar al PLC. ¿Sí ve que hay dos puertos más allá? Claro, correcto. Entonces se va a cablear y se enlaza el puerto de una controladora de un PID. Porque si bien es cierto, ahorita solo tenemos control on-off. Profe, disculpe la ignorancia, ¿qué es PID? Proporcional integral derivativo. ¿Qué es un proporcional integral derivativo? Una integral que va a ser proporcionada con límites, ¿sí? En base a la derivación de un ruido en función de un delta volumen, un delta espacio, y esta aplicación se llama PID, ¿sí? Volumen, espacio en función del delta tiempo, ¿sí? Pero es una integral. Cuando hablamos de un PID es un autotuning, ¿sí? Que me va a dar una ejecución en base a una variable de medición que es analógica, ¿sí? Esto es analógico, ¿ya? Ahora, entonces, una vez que tenemos este enlace, tenemos ya el software que se llama el OPC, el PC Access. El PC Access y... Hola, ¿cómo le va? Sí. Va a sacar su... Vamos a ver una factura que se nos quedó ahí. Muy bien. A ver, miren, aquí entonces utilizamos el B1 PC Access, que es la versión recomendada. B1 PC PC Access. Access. B1 PC, este de aquí. Ya. El PC Access es prácticamente el convertidor del lenguaje, el protocolo de comunicación del PPI, ¿sí? Si se dan cuenta está en otra máquina virtual porque el PPI que estamos utilizando es solamente para cargar el microwin. Entonces se utiliza otra máquina virtual para que no haya conflicto entre los dos software y poder utilizar esto para el SCADA, pero ya a nivel de un OPC, ¿sí? Profe, disculpe, el MPI sí El MPI funcionaría directamente sin necesidad de este software. Ah, ya. Ya. O sea, este es para una sola función. Ese es para una sola función. Y el MPI sería Para ambas. Para ambas. Por eso cuesta más. ¿Ya? Cuando yo vi eso ya era tarde, pues ya. Entonces el PLC principal muestra estas variables, ¿sí? Y estas variables fueron enlazadas. ¿Se acuerda que yo ese día le creé las variables? ¿Sí? Entonces ahora esto ya se encuentra grabado, ¿sí? Porque está definido, miren. B00, B0.2 que equivalía B0.2 era a la arranque. El arranque, la ¿Sí? interrupción. O sea, en este punto, en el sistema SCADA, ya este tiene otro nombre. No, pues dése cuenta que eso es lo mismo que estaba en la programación. Ah, ya.
Este B0.2 es lo que estaba en la programación. ¿Sí? Este B0.1 es lo que estaba en la programación. Eso es lo que ¿Sí? la bobina que se Es el forzamiento de las bobinas. Ah, ya. ¿Ya? Ya, ya. El set y el reset. ¿Ya? Sí. Entonces, este B02 está para el Q00. ¿Qué es el Q00? La resistencia. ¿Qué dice aquí? Encendido, calentamiento. ¿Sí ven? Mientras que el B0.3 tiene que decir paro de resistencia o es apagado el calentamiento. El B01 es el paro de la bomba, ¿sí? Dice paro de la bomba, ¿sí? Y el B00 es el arranque de la bomba. Es decir, forzan ¿qué cosa? El Q00, que es la salida de la resistencia, y el Q01, que es la bomba. ¿Sí? Eso sí está claro, ¿no? Entonces, quiere decir eso que esto ya se encuentra, es direccionado a través de este ítem, que es el convertidor. O sea, lo que nosotros vamos a jalar es esta variable. ¿Sí? Micro win PLC principal encendido calentamiento. Disculpe, profe, esta vez, ¿cómo fue que hicimos esto? ¿Sí? Ya, no hay problema. ¿Cómo esa vez hicimos esto? O esto es lo que ahorita estamos haciendo. Ya esto ya está hecho. La otra vez que yo le hice la aplicación, yo borré todo esto. Es decir, a ver, Pero que no dice clic derecho, borrémoslo ahí. Sí. Ya, borrémoslo ahí. ¿Sí? Ya, listo. Ya, entonces, Hacerlas del ¿qué vamos a principio. hacer ahora? Vamos a incrementar una variable, ¿verdad? Sí. Entonces va a ser nueva, ¿qué cosa? Nuevo Ítem. ítem. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a comenzar con las bombas. Ya, Q00 va a ser en bomba. ¿Ya? La bomba va a tener una dirección que se va a llamar el Q0.1 es la bomba, ¿verdad? Tiene que ir en minúsculo todo. Sí. ¿Sí? En mayúscula es lo mismo, sí coge. En este Sí, punto, lectura, en este punto escritura. nosotros tomamos los datos de ahí, lo tenemos Es que esto está en la anotado. programación. Ah, ya. Tiene que sacar la Y programación. lo tenemos que tener anotado aparte Claro. para. Si yo les borro eso en la programación, ustedes tienen que meterse en la programación y van a tener que hallar eso, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, esa entonces, parte es- ahora ponemos aquí, ¿por qué ponemos booleana? ¿Por qué ponemos booleana? Por los bits, ¿sí? Una Entonces, cosa, entonces para sacar lo que es la variable del temporizador, hay que colocarle otra variable más. no. ¿Cuál es la variable del temporizador? El T. T.0. T38. T38. Ya. Si es T38, ¿ustedes creen que se acepta como una dirección? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué activa el T38? Una marca. Y si quieren coger la marca o básicamente la Q00, la Q01 que es la bomba. Entonces solo lo que vamos a controlar es forzamiento nomás de la... ¿Y qué más van a controlar? Ya, y en el caso de allá, por ejemplo... En el caso allá ya entra otra cosa. Allá ya entra temperatura y entra señales analógicas. Ya, y O en sea, el momento acá... eso de aquí ustedes no, esto ya no es booleana. Ya viene bit. Ya viene, no. En Cuando es analógica, ya se llama real. ¿Sí? Ya. ¿Ya? O flotante, floating. Floating. Ya, ¿te programó ya? No, es que estaba viendo Ya. ya. Entonces, Estaba eso dice, moneando. cuando es real, cuando es floating. Es que es Sí, así. porque eso sí Así es- se aprende realmente. Entonces, Q00 lo tenemos ahí. Vamos, ok. Entonces decimos que el Q0.1 va a ser mi bomba. ¿Sí? Sí. Ya, ahora vamos a adherir otra más. ¿Qué es ítem? Nuevo ítem. Vamos a llamarlo resistencia. Que se va a llamar el Q0.0. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Ya? ¿Qué más vamos a hacer? Añadimos otra. Y este se va a llamar encendido de resistencia. Encendido bomba. ¿Cuál va a ser el encendido bomba? Eso. La B00, la B0.0. Ya, B0.0. ¿Ya? B0.0. ¿Sí? Entonces hacemos otra más. Ítem. Y este va a ser paro bomba. ¿Cuál es el paro bomba? Este. B0.1. ¿Sí? Y vamos poniendo todas las variables que necesitamos. ¿Sí? En este caso va a ser encendido, resistencia. ¿Cuál va a ser? B0.2. Y otra más.
La BC, ¿Qué? cerrado, el B0.3. Paro resistencia, que va a ser el B0.3. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos ya estas variables, lo que vamos a hacer es tratar de que el equipo nos lea. Dice que hay una mala comunicación. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a status y vamos a dar un start de test. ¿Ya? Sí, está conectado. Ya, esto está fallando, pero esto no. Creo que no lo habilité arriba. Ahí. Ya, no está habilitado, ¿verdad? Vamos a ver ahí. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Está corriendo. Pero está prendido el paro de bomba. Ya. ¿Por qué está prendido el paro de bomba? Ah, ya. ¿Por qué está encendido el paro de bomba? Pero bomba porque no hay... No. ¿Por qué está encendido? Principal bomba está encendido, no paro bomba. ¿Aquí qué dice? Porque está en Bomba. automático eso. ¿Por qué está prendida la bomba? Ah, ya, porque está en ¿Cuál es la salida de la bomba? ¿Cuál es la salida de bomba? Q0.1, ¿verdad? Está salida la bomba. Mira ya, la salida de la bomba. Q0.1 está prendida. Q0.1, Está prendida, ¿verdad? Sí, correcto, Ya, está entonces, prendida. como está en 1, quiere decir que mi salida bomba está prendida. Ahora apague la botonera. Ya. Se apagó. Ya, mire acá dice 0. Sí. ¿Sí? Entonces Q0.1 está apagado. Entonces ya tenemos enlace. ¿Ya? Entonces ahora vamos a la escala. ¿Sí? ¿Viste? Bueno, llegó tarde, ¿verdad? Sí. Los exámenes de electrónica. Primero nos vamos nosotros. Entonces cuando ya tenemos esa parte, ya sabemos que está comunicada y enlazada con el... Está comunicada y enlazada con el OPC. Quiere decir que esto hace la función de extraer los datos como un OPC, más no como un PLC. ¿Sí? El PLC está allá. El PLC convierte esas variables en un OPC a través del PC Access. ¿Sí? ¿Por qué se hizo eso? Porque no tenemos el cable. ¿Ya? Y eso es la opción que se dio, porque se lo podía haber hecho con el Keck Server también. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos hecho esta etapa, vamos ahora al WinCC. ¿Sí? Sí. Entonces el primer paso era entrar aquí al PC El Access. PC Access, sí. Para Eso ustedes no lo detallan en la tesis. Ustedes Ah, solamente no sé. dicen que el PC Access hace de acoplador de señal. Punto. Ah, ya. El resto no, solo lo menciona. ¿Sí? Solo lo mencionaba. Sí, porque su estudio no es hacer el artificio, su estudio es diseñar La escala. nada Ah, más. ya. Porque si Ya se estoy van a meter claro. con el PC Access, van a tener que comenzar a Sí, indagar sí. punto a punto de Eso dónde bastante. sacan los bits, cómo transfiere el PC Access, si lo hace en código de Gray, si lo hace de pronto en octal, todas esas cuestiones ya salen de contexto realmente de su tesis. Pero sí lo mencionamos un poquito. Lo al mencionan PC. que direccionan las variables en base al PC Access, pero no entran en detalle En adicional. el marco teórico también se lo... Mencionan de manera muy superficial. Ya, ¿para Sí. qué? O sea, ¿para qué sirve un PC Access? ¿Qué es un OPC PC Access? Correcto, sí. ¿Cuál es el...? Por ejemplo, en este caso está la opción de poder abrir algún proyecto o crear un proyecto con un asistente, ¿verdad? Sí. Entonces ponemos un asistente para ir paso a paso, ¿sí? Ya, correcto. Entonces decimos que nosotros vamos a tener un asistente con un OPC, más no con un PLC, y tenemos una máquina pequeña, larga, ¿sí? Porque esto es cuando tenemos varios, un máster y esclavos, ¿verdad? Pero como es solamente una interacción directa, se pone esta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay hasta diferentes PLC que hacen de esclavos, ¿sí? Que también se lo puede hacer, y ahí tiene mucha importancia el direccionamiento. Cuando uno se trata de extraer las variables de la programación o la programación de cada PLC, uno tiene que tener, al momento de hacer la interfaz entre el PPI, tiene que definir qué dirección le va a dar a cada PLC. ¿Cuál es el default? 0. ¿Sí? Ah, ya. Sí. La dirección remota es 2. 2. Entonces, ahí encajona mucho lo que es maestro-esclavo.
Entonces, una vez que ya definimos esto, vamos a siguiente, ¿sí? Me fue mucho, creo. Es lento. Ya, me salté. Ya. Sí. Esta Entonces, parte era cuando ya. usted tenía que poner en OPC. Aquí que tienen que poner en caption, en Simatic, ya no va OPC. Simatic, sino que va en OPC. ¿Sí? Miren las opciones que da, ¿no? Un Allen Bradley, un Control Logic, o sea, no necesariamente trabaja con Siemens O sea que este WinCC permite también para todo esto. utilizar- Al igual que la KISS, ¿sí? Sí, al igual que la KISS. ¿Sí? Ya. Pero la diferencia es que aquí tenemos un Mitsubishi, tenemos un Onro, que son los más antiguos, ¿sí? Y luego tenemos los Siemens, hasta un S300 y 400, ¿verdad? En todo caso, este programa aquí nos permite utilizar ese tipo de Ese tipo de PLC, sí. Una consulta, ¿esos PLC no tienen su propio lenguaje? Tienen su propio lenguaje, claro. Y son compatibles con... Solamente a ver, es que eso es lo que usted llega tarde también. Sí, todo. es que Ya. tuve un examen de electrónica de recuperación. Por eso le digo, o sea, hay que ponernos más de lleno ahí. O sea, ya el asunto es de que la extracción de esas variables, de acuerdo a cuál sea el lenguaje de programación, en este caso hablamos de marcas y definimos en la arquitectura, a ver, no en la arquitectura, en los TAC del OPC definimos qué bit son los que se utilizan, ¿verdad? Si es Q00, Q01, si es B00, B01, que son en base a la programación que nosotros requerimos, ¿sí? Para poder jalar esa información del PLC a través del PC Access, y una vez que tenemos el PC Access, definir esto en la programación del WinCC, que es la parte que ustedes deberían intervenir. ¿PCH qué es? ¿Alguna El interfaz? PC Access es un convertidor de señal. Ah, ya, Sí. es como una interfaz, entonces que... No, como un traductor. El traductor. La Correcto. interfaz es el PPI, ¿sí? Ah, y el PPI es la interfaz. Es la interfaz. Ah, Sí. Entonces, cuando ya tenemos esto da las resoluciones de la Esto ya queda por default, la resolución de esta. No, esto varía, ¿no? No sé cuál sería la resolución. ¿Cuál fue la que utilizamos en la casa abierta? Eso fue moneando también. Ah, ya. ¿Cuál era? 1200. 800. Ajá. Ya. De acuerdo a eso es más amplio o más pequeña la presentación. ¿Sí? Entonces vamos al siguiente. Y aquí ya es la parte en que comenzamos a decir qué es lo que queremos que se muestre, ¿no? Si ves, cómo va a ir en la pantalla, ¿no? Screen, título, el título que va a ir, ¿sí? Un logo de la compañía que va a ir acá a la esquina, fechas y datos que va a ir a esta esquina. Entonces vamos dándole un modelo. ¿Cuál va a ser el alarma de ventana? Left, ¿sí? Velo. Como un formato. Sí, es un formato para establecer en cuanto a cómo se puede visualizar. ¿Sí? Entonces vamos next. Y aquí establecemos cuántas ventanas, cuántas pantallas queremos. Ponemos 3. ¿Cuántas subventanas queremos? Pongámosle 2. Pero eso va variando, ¿no? Eso de acuerdo a cómo ustedes van a plantear. En este caso, como es algo pequeño, solo se utiliza 3 ventanas a lo mucho. ¿Sí? No vamos a utilizar las 2. No Pero, son muchas variables. pero queda, no, pues son solamente 5 variables de entrada y 2 salidas. Entonces, cuando tenemos esto, ya establecemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Un sistema de lenguaje, ponemos todas las aplicaciones, ¿no? Para que las librerías vayan en conjunto. Lenguaje de switch. Ingeniero, una consulta. Esto de aquí siempre va a quedar en inglés, nunca va a poder traducirse a español, pregunto. O sea, en configuración. Es que el software está en inglés, Ah, ya. pero el que usted tenía está en español. Sí. Ya. Entonces ustedes por ahí pueden irse ¿Tú tenías en español? en español lo tenían, sí. Entonces, pero en español no tiene la opción para el Servipack 8, o sí lo tiene en español. El Servipack 3. Sí, Sí tiene. sí, pero solo es un límite de 30 días. Usted tiene ya. el crack, ya, sí me acuerdo. Ya, entonces, luego seleccionamos todas las que tenemos que seleccionar en cuanto a las aplicaciones, faceplates, gráficos, botones y los simuladores de área, y le damos next, ¿no? Aquí vamos a poner el nombre del proyecto, pongámosle prueba 1, ¿sí? Y su nombre, en este caso ITSCB, sí, sale la fecha por default y luego vamos a definir finalizar. Ya tienen hecha la plataforma en base a lo que ustedes van a requerir y ahí viene la extracción del dato, que es lo que vimos aquella vez también. Ya. Sí, eso sí me acuerdo y eso estaba atravesando, que es lo que llegué a hacer esta parte. Más el resto de los dibujitos. Por ejemplo, siempre es con un asistente, ¿no? También se puede extraer, pero ya vamos a ver, ya les voy a mostrar el programa que está, en dónde está situado el programa
de la tendencia, porque es básicamente la tendencia, es el comando de la tendencia que hay que sacar. Es que esa es la tendencia, también dice que manda la señal. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Ya, Ya, ¿qué es lo que usted va a hacer en la tendencia? ¿Qué es lo que se necesita para complementar el escala? ¿Sí? Usted tiene aquí un tiempo que tiene una escala, ¿sí? Es decir, tiene un rango, ¿sí? Rango mínimo y máximo, ¿ya? Y usted aquí va a tener, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Versus qué? A ver, el tiempo sería Versus la activación. Los niveles. Activación. Yo diría los niveles, pero decir, ya que me dijo que está Activación, porque es la bomba que vamos a censar. Ya. Ya, entonces, la bomba está apagada, baja el nivel, ¡pum! Prendió. Se mantiene un tiempo ¿Cuánto constante. cuánto tiempo le va a dar? Aquí baja de nuevo. 6 segundos. Ya, entonces 6 minutos, ¿sí? Va a No, ser... no son 6 segundos que le pusieron en el timer. Ah, sí, está bien, sí, estoy mal. Son 6 segundos, sí. Entonces, Y eso el escada le tiene que mostrar esto. Porque usted está considerando qué activación, del Q0.0. Ingeniero, ¿Ya? este de aquí va a suceder en el mismo momento que esté activada la bomba. En el mismo momento que está activada la bomba. Esto no es un histórico Exacto. en todo caso. Sí, eso es todo. Sí. Pero yo estaba intentando hacerlo, pero la programación no me salió. O sea, no es porque estaba activada, sino que. Ya, pero eso lo tienen que hacer ustedes, no se lo voy a hacer yo. Pero Sí. este no tiene ese, como por ejemplo. Ya les voy a dar el archivo para que lo vean, ¿sí? Sí. Ya, ustedes un poquito más y ya me dan la tesis. No, pues es que eso es que de ahí no, que no Esa parte entendía no muy Si bien. ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí? Cada una de estas variables Solo tiene una curva, ¿verdad? Exactamente. Ya, aquí usted le va poniendo, ¿ves? ¿Cuáles son las propiedades, verdad? A ver, tiene hasta el tipo de letra, tiene qué tipo de botón le va a dar esa opción, es decir, usted va a tener que poner un botón Que ¿sí? me derive a que esto. le derive a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera, ¿verdad? A ver, O sea, el botón que va a encender la bomba, entonces. co- en este caso. no, la salida que va a activar la bomba. ¿Por qué? A ver, bien, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde están los botones? Arriba, Simple objeto. Abajo. Ajá. ¿Sí? Aquí hay un botón, ¿sí? Y este botón ya está, incluso sale este nombre ya, ¿eh? Mira, ¿no? Porque usted, Ya lo hizo está. usted lo hizo con servidores. Sí, sí, Cuando no lo hace con servidores, tiene que ponerle los nombres. claro. Ya, por ejemplo, ya está puesto el nombre, ¿no? ¿Sí? Y en la animación, las propiedades, tenemos propiedades de flasheo, de visualización, de animación, de apariencia. En este caso tenemos de eventos. ¿Cuál va a ser el evento? En este caso, pero antes de llegar a esa etapa tenemos que configurar la comunicación o la conexión, ¿sí? ¿Qué tipo de conexión es la que tenemos? OPC. OPC, ¿sí? OPC, Acá, y también le está indicando, por ejemplo, que se que está en intenta on. ¿Por qué? Porque está utilizando el PC Access, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el servidor, vamos al OPC Siemens de S7200 OPC Server. Ya lo tenemos ruteado, entonces decimos que está ok, ¿ya? Ahora vamos a la comunicación, al TAC, que es donde vamos a ratificar cuál es el TAC 1, ¿verdad? Sí. Ahí, Ya que está pensando. Usted tiene abiertos los dos sistemas. Cuando se pone los dos sistemas operativos. No, eso no, es porque la máquina también la tengo un poquito. Sí sabe, profe, que vi una Ya. Core i5 en Lenovo, así ThinkPad, estaba Ya. vendiendo en 320. En OLED, No está mal. con un Ya terabyte. mire, por ejemplo, aquí ya como está enlazado el PC Access, ya muestra todas las variables, ¿sí? Ya, va directo. Ya muestra las variables. ¿Por qué? Porque ya hicimos la conexión con el PC Access. Y ahí muestra encendido, calentamiento, paro, bomba, paro, resistencia, pulsar, las que hicimos en esta lista de variables. ¿Sí? ¿Sí? Miren lo que sale, microwin PLC, mi principal bomba, y eso es lo que muestra acá, ¿verdad? Es decir, si me voy acá a la dirección, al símbolo, vamos a direccionar que es el TAC 1, le podemos poner un nombre, ¿no? Pero lo vamos a poner encendido local. No sé qué es lo que han visto. Así no lo ve. Ya, ahí está. Y ahí le muestra, ¿no? Principal encendido calentamiento. Encendido calentamiento. ¿Cuál es el encendido calentamiento? La salida de los B0.2, ¿verdad? Entonces ahí le decimos encendido resistencia. ¿Sí? 100 milisegundos para que sea lo más pronto. ¿Sí?
Y ponemos un comentario si lo queremos poner. Fechas, largo, ciclo. Eso va enlazado a la tendencia que ustedes tienen que poner. ¿Ya? O sea, en el tab tengo que programar La tendencia. La tendencia, sí. Por ejemplo, ahí tenemos encendido de resistencia. ¿Ya? ¿Qué nos vamos a poner ahora? La resistencia. Entonces, booleana, ¿sí? Y definimos nuevamente, ¿no? S7200 server, microwin, PLC. Y vamos a jalar ahora la resistencia. Encendido calentamiento es la resistencia. A ver, ¿cuál es la resistencia? Aquí está. ¿Ya? Ponemos así mismo 100 milisegundos. ¿Ya? Tenemos terminada esta parte, ahora sí vamos a la pantalla. ¿Ya? Esta parte aquí ya está, Edison estuvo bastante moneando ese día de la clase abierta. Entonces aquí lo que hacemos es eventos, ¿sí? Y vamos a tener que, al presionar, había una pequeña circunstancia y hablamos de lo que es editar bits, ¿sí? Y vamos a poner un bit invertido. Aquí es cuando jalamos esas variables, ¿sí? En el arranque de la resistencia, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahora que vamos a encender para que haya en tiempo real, porque acuérdense que el arranque de la resistencia va a ser el B0.2. Vamos ahora a activar que se encienda una esfera o un círculo, ¿sí? Y este círculo tiene sus propiedades. ¿Cuál va a ser la animación? Tiene hasta desplazamiento. Ese es arranque, un color verde será. Claro, aquí lo ponemos, no, este no es, a ver. No, en animación. Ahí tiene que poner Apariencia, ¿sí? Ahí, En apariencia ponemos habilitar, ¿sí? Y luego ponemos en el tag, ponemos en este caso cuál va a ser, qué va a simbolizar nuestra resistencia. Va a simbolizar la salida Q0.0, ¿sí? Que ya está, si le damos un espacio acá, tiene que decir que es la salida resistencia, ¿ya? Entonces una vez que le damos, seleccionamos, decimos que es así. Ahora, ¿qué más falta definir aquí? Los bits. Los bits, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es bit? ¿Por qué es bit? Porque estamos trabajando En booleano. En booleano. ¿Pero por qué es booleano? Porque utilizamos el bit Q0.0, que es decir, un bit del byte, ¿sí? Entonces ponemos